Can't see the forest if you're looking at the trees. You can't taste the honey if you're out there chasing the bees. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos comenzando con una nueva emisión más de Espacio en Blanco y el día de hoy me acompaña mi colega Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Mucho gusto y te vamos a tratar otro tema muy interesante. Sí, ¿verdad? Como todos los que hacemos en investigación para estos videos. En este caso, el día de hoy me dio la tarea de investigar un poco sobre la historia del manga. En este caso, normalmente cuando hablamos de historia del manga nos hacemos referencia a los mangas más antiguos, pero no vamos a profundizar tanto en el que quién hizo qué cosa primero, sino que vamos a irnos a la raíz del manga y cómo esto fue de la mano también con las leyes que hoy se consideran, por así decirlo, como las leyes sobre contenido erótico en Japón. Ok, entonces no vamos a ver como qué anime es más viejo. Digo, qué manga es más viejo, sino cómo se originó. En este caso sí. Ok, En este caso yo voy a hacer referencia a un artículo muy interesante que me encontré en internet, que la verdad lo voy a parafrasear únicamente porque la verdad es muy interesante e incluso al final del video voy a poner el link de descarga del artículo. No pude encontrar el tomo completo porque en este caso la publicación es de un libro, tengo entendido. Entonces, voy a hacer referencia al artículo o parte del libro hecho por el señor Carlos Cermeño. Carlos Cermeño del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, en la Ciudad de México. Ajá, bajo el nombre de El manga y la evolución de las leyes sobre pornografía en Japón. ok, entonces vamos a basarnos en este artículo para checar un poco de la historia. Sí, en este caso, si pueden y tienen la oportunidad de buscar, porque yo la verdad me di la tarea y lo encontré como una revista que se hace, creo que por volúmenes, pero tengo entendido que es algo muy extenso. En este caso se llama Ciencia Ergo Sum, y de donde voy a hablar yo, el artículo correspondiente es el volumen 18-2, publicado entre julio y octubre del 2011. En este caso vamos a dar un poco de la historia y vamos a empezar con lo primero, que dice que a finales de 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, inició lo que después se llamaría o lo que se conocería como la ocupación de Japón. Luego de que la declaración de rendición fue firmada el 2 de septiembre de 1945, esto por parte de Japón, el primer ministro se reunió con varios funcionarios para resolver un asunto, abro comillas, de máxima prioridad. La declaración tomada tendría graves repercusiones sobre la sociedad japonesa. En este caso, en secreto, el gobierno obligó a miles de mujeres a prostituirse para calmar a las tropas aliadas. En este caso, no sé si te recuerdes, había una película que se llamaba Furia. Furia, Ajá. creo que no la he visto. Bueno, hay una película que se llama Furia que retrata algo parecido que pasa normalmente en medio de una guerra o tras una guerra o en el dominio de una parte o de uno de los bandos. Es algo que pasa muy comúnmente, pero eso lo dejaremos Para un tema relacionado con guerras. para guerra, algo más parecido, sí. En este caso, como les decía, eh, la situación era de que el gobierno mandó a mujeres a, entre comillas, calmar a las tropas. Ajá. O sea, el gobierno nipón mandó por medio de un acuerdo mujeres. Pues sí, un tratado que ellos mismos Ajá, un hicieron. tratado. Es como un tratado que hicieron obviamente a raíz de su rendición. Sí, por así decirlo, las tropas estaban con moral baja, entonces lo más lógico y lo que les dictó su corazón fue eso. En este caso se les conocía o se les llamaba como las mujeres de confort. En ocasiones eran amas de casa obligadas a prostituirse por dificultades de la situación económica.
que tengo entendido, en esos años fue realmente una de las mayores decadencias del que hoy conocemos como el país, entre uno de los países más tecnológicos. ¿Sí? Yo supongo que bueno, el primero sería Dubái. Ujú. Bueno, en este caso vivían en condiciones de esclavitud y llegaban a tener hasta 60 clientes al día. Los soldados tenían la instrucción de no pagar más de 100 yens. En ese caso, aproximadamente en ese tiempo, era lo que costaba, o era menos de lo que costaba un paquete de cigarros. Ok. O sea, para que se vayan dimensionando. Bueno, también un paquete de cigarros de aquellos entonces, porque hoy en día también Es mucho. ya no es tan barato como Sí, yo, antes. yo llegué a pagar casi 50, 60 pesos por una caja de cigarros no tan buenos. Ahorita yo la última vez que compré fueron 62 pesos me parece, y fue mucho antes de esta situación que hemos tenido, no sé si se ha encarecido aún más. Pues hay quién sabe, pero bueno, en este caso, para que se vayan dando una idea del panorama que teníamos en ese tiempo en 1945. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a estar hablando? En este caso, no quiero redundar en ese tipo de temas porque es algo que, pues obviamente, desviaría mucho el foco de lo que estamos hablando. Así que voy a tratar de centrarlo en lo que es nuestro tema principal. En este caso, por obvias razones, este asunto salió de las manos. Ajá. De repente dejó de ser algo controlado, empezó Por a... parte del gobierno. Ajá. Obviamente se empezaron a meter ciertas situaciones, gente que no venía de parte del gobierno y empezó, pues, como te digo, el caso es lo que llamaban las mujeres de confort. Ujú. En este caso, Que me imagino llegó a ser un negocio redituable. para ellos no. No, en algún tiempo me imagino. Sí, en este caso porque atravesaban por una época muy difícil económica. Pero bueno, entonces este asunto se les salió de las manos. Y al término de la ocupación, que en este caso fue de 1945 o a finales de 1945 a 1951, o sea, como alrededor de unos 5 años. Ujú. En 1951 terminó la ocupación. Y a consecuencia de los abusos cometidos, obviamente, durante esos años, Japón mantuvo unas rígidas leyes de material sexualmente explícito. Su venta estaba muy restringida, como en muchos países, completamente prohibida a menores de 18 y en este caso ocurrían numerosos actos de censura contra el material obsceno y considerado dañino para la juventud. En este caso, ahí es donde empieza a haber un control sobre el material, porque en este caso pues usted va a tener que usar su imaginación el hecho de por qué es que empezaron a haber leyes sobre eso. Ajá. Pero bueno, eso es parte del inicio, ¿no? Por así decirlo, el inicio de este nuevo auge o de esta nueva forma de vivir que adaptaron los japoneses a partir de al final de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En este caso, empezamos con la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Japón por parte de Estados Unidos. Uh-huh. En este caso, como ejemplo de censura o de los primeros registros de censura, el director y escritor de una película conocida como Ai no Corrida, en este caso leído bajo un término, un lenguaje o un acento japonés, era Ai no Corrida. En este caso, fue a juicio acusado por obscenidad debido al fuerte contenido erótico de su película. A pesar de las rígidas leyes, la cantidad de material sexualmente explícito no dejó de crecer, aunque mantenía ciertas prohibiciones como lo que no era permitido mostrar, o como se estableció que no era permitido mostrar genitales, o el inicio de la censura en ese tipo de material o en ese tipo de películas. Uh-huh. En este caso, hago referencia a la película Ai no Corrida, en este caso traducida literalmente como corrida, pero en este caso corrida haciendo alusión a la corrida de toros, corrida de amor. Uh-huh. En este caso retrataba la vida de una famosa prostituta llamada Sabe Abe, en este caso que en 1936 mató a su amante Kichizo Ishiba, asfixiándolo como parte de un juego sexual. Luego del incidente, le cortó el pene y durante varios días y hasta su captura lo llevó en su bolso.
Ok. que también suena un buen tema para desglosar sobre ese tipo de, de películas o de historia, porque pues es una Ajá. historia real. Tengo que es una historia real. No, y más a eso es cómo existe la tendencia, además de lo sexual, a lo violento, a lo Ujú, que veo que tienen mucho esa tendencia. sí. Pero bueno, entonces ese es el primer antecedente de que se censurara una película o algo que tratara sobre contenido ya subido de tono. A pesar de que las leyes no cambiaron en Japón, su interpretación fue modificada desde finales de los 70 y más profundamente a finales de los 80. Apenas unas décadas después, en el conocido como el boom o en el auge del anime, porque obviamente ya existía el manga, o a lo mejor ya habían, o no conocido como manga. Habían antecedentes del manga. Ajá. En ese caso, en ese caso una persona muy importante llamada Tetsuka, Osuma Tetsuka, el conocido como el padre del manga o el moderno, ¿ah? Ok. O por así decirlo, el que tenemos más precedentes. O Ajá. sea, como la historieta que tiene ese característico modo de leer Ujú. y esos recuadros, enmarques. No, o sea, puede ser que ya existe el formato ya existía, pero a él se le debe el conocimiento o que se diera a conocer más, o se hiciera Ah, moda. ok. En este caso, Ozuma, creador de más de 700 mangas, entre ellos Astro Boy, Kimba, El León Blanco, en este caso se le considera como, no sé muy bien, no busqué qué tanto precedente tiene, pero es donde se inspiraron para hacer la película del Rey León. Y Black Jack. Comenzó su carrera en los 50 y actualmente se le considera como el padre o el dios del manga. Se le denomina así, entre la comunidad se le denomina el dios del manga. Fue con él pues, que obviamente adquirió la narrativa y el estilo particular que le damos ahorita o entendemos por el manga. Sus trazos sencillos y sus historias profundamente humanizadas han convertido a algunos de sus mangakas o lo que son o que se consideran dibujantes del manga, como partes ya icónicas de la cultura pop. En este caso, en 1960 se empezó a utilizar como medio erótico eh, cuando Go Nagai publicó Harenchi Gakuen. En este caso, Go Nagai es la casa que se encargaba de publicarlos, ajá, por Ujú. así decirlo, publicar el manga. Publicó, en este caso, Herachi Gaken, que se traduciría como escuela desvergonzada. Una historia sobre una escuela donde ocurre una serie de divertidas situaciones, obviamente subidas de tono, sexualmente subidas de tono. eh, Fue tan popular que desató en las escuelas japonesas una moda que conocemos ahorita como los clichés de ese tipo de Ok, animaciones. la mayoría de los clichés que hemos visto en los animes tipo harem, Ajá. tipo ecchi. Ajá. En ese caso, pues todo lo que conozcamos o que tengamos entendido como clichés, por ejemplo, mirar debajo de las faldas, espiar, actualmente eh, conocidos en el género como Gakuen Mono, donde se presenta la vida cotidiana de estudiantes en un ambiente cómico, Ok. ¿sí? Que normalmente, por ejemplo, sería Sora no Toshimono, se me viene mucho a la mente, Ujú, que sí, sí, sí. prácticamente retrataría lo que le tenemos la definición de aquí. Ujú. En este caso, empezamos ya con el auge por parte del señor Tetsuka. Ujú. En este caso, él fue el que dio a conocerlo y lo estableció como tal, ya como lo conocemos ahorita. Ujú. En este caso, ya después de ahí, nos vamos ahora sí con la definición así. Manga es el nombre que recibe el equivalente al cómic en Japón. Ujú. En este caso, que se publica en ediciones aproximadamente de 300 páginas. En este caso, el manga normalmente se publica en una revista o pegan muchos mangas juntos y te lo venden como si fuera un libro. En este caso, Como una revista semanal, sí lo he llegado a apreciar incluso en mis manos. sí, sí, yo también los he visto y son unos Unas, buenas unas enciclopedias. enciclopedias o Sí, directorios telefónicos de manga.
Ujú. En este caso, el lector promedio de manga lee cantidades sorprendentes de mangas, Viñetas ajá, de... tiene una velocidad de 3.7 segundos de lectura por página. O sea Ok. que una página le dura 3.7 segundos aproximadamente a un lector ávido. Ajá. Ajá. En este caso, terminando un volumen de tamaño estándar en 20 minutos. Ok, uno de esos volúmenes como de ese grosor, Ujú. de que serán unas 2 pulgadas, Ajá. ¿en cuántos segundos? 20 En minutos. 20 minutos, dije, segundo. Sí. En este caso, con una calidad de papel y un precio tan bajo que los hacen prácticamente desechables. Ujú. Los dibujos suelen ser simples y siempre se realizan en blanco y negro, obviamente por ser económicos. Y en muy pocas excepciones, pues obviamente se les añade color. Según algunos autores, la historia del manga puede retratarse hasta el nacimiento de la técnica ukiyo-e, por así decirlo. La técnica ukiyo-e. En, Me imagino que es una técnica de dibujo, de pintura. en este caso, la técnica ukiyo-e, traducida como literalmente dibujo del mundo flotante, es un estilo práctico desarrollado durante el periodo Edo. En este caso, el periodo Edo es de 1600 a 1867, donde más que la perspectiva de la anatomía, lo que buscaban era retratar algo que se denomina como clima. Durante esta época, el arte ukiyo-e no era extraño encontrar imágenes sexuales, puesto que lo erótico o la pornografía históricamente ha sido parte de la cultura japonesa. En este caso, para que se den una idea, el arte ukiyo-e es un arte, por así decirlo, si tú te imaginas una pieza de arte japonesa viejita, lo que se te viene a la mente es una técnica muy parecida a esa. Sí, como las personas de Ese, una forma dibujadas, como con nubecitas o ándale, paisajes. Incluso aparecen, yo lo he visto en animes que hablan sobre historia japonesa, así de ajá. guerras también. Hay unos, ¿cómo se llama? Hay unos animes, algunos mangas que explican cómicamente algunos hechos históricos de Japón y lo presentan a veces con ese tipo de dibujos. Un poquito más animados, obviamente, pero sí, sí lo he visto. Bueno, aunque los primeros experimentos de anime en Japón aparecieron en 1917, se conoce como anime, en este caso animación japonesa actual, o se comprende como a todo lo que se produce en ese país. Series televisivas, largometrajes, cinematografía y lo que se conoce como OVAs, que en este caso OVA hace referencia a Only Video Anime. ¿Cómo? ¿Cómo? Only Video Other Anime video anime. es lo que significa OVA. Oh, ese Sí. es un buen dato. En este caso es lo que se le consideraría aquí en Occidente como anime. O sea, se conoce como anime a todo, ajá, a toda la animación japonesa actual. Ujú. En este caso su estética se deriva del manga. Y de hecho muchas series animadas son versiones de mangas. O sea, muchos animes actuales o Ujú. viejitos son basados en un manga. De hecho, es muy poco común que una serie de anime no tenga un manga. ¿Sí? Ha ocurrido ya hoy en día más comúnmente, pero porque salen de videojuegos. Pero es muy raro que existan proyectos donde no exista el manga y ocurra lo contrario. Ujú. Primero existe un anime y luego se escribe el manga. Entonces eso es lo que tenemos. Su entrada a Occidente, o lo que conocemos de este lado del charco en el continente americano, sigue una historia distinta a la del manga, con el estreno de Akira, que es una película anime muy Ujú, ujú. popular y muy conocida. Y también muy recomendada. ¿Sí? La versión cinematográfica de este manga es de este manga, que el anime de Akira es aproximadamente de 2000 páginas. Wow. Ajá. Sí, le entiendo la verdad. Apenas le haría justicia a ese tipo de, esa cantidad de espacio. El éxito fue tan grande que inmediatamente se convirtió en una obra de culto, alabada por directores de Hollywood como James Cameron y David Cronenberg. Luego de Akira, en todo el mundo se reconoció el valor de la animación japonesa, que sigue cosechando seguidores actualmente. Pero por así decirlo, el conocimiento o la adoración del anime por parte de este continente se debe, por parte obviamente, a En lo mejor mayor hubo medida. más, pero en mayor medida a Akira.
Y yo creo que de ahí le seguiría en trascendencia, yo creo que sería el viaje de Chihiro. Así es. También está muy La ovacionada el Ghost in the Shield. Ghost in the Shell. Debido a su adaptación animada también a una película, se volvió uno de las series de culto, que hoy en día aún sigue sacando nuevas remasterizaciones y entre otras cosas. Ujú, Y fue de hecho un hito para el género cyberpunk. ujú. La verdad es muy bueno y si algún día tienen la oportunidad de ver alguna de estas obras que estamos nombrando, la verdad valen mucho la pena. Pero bueno, eso es parte de la historia. Pero vamos a regresar a lo que nos, a lo que nos atañe. A finales de los 80, dándonos cuenta que esto eh, ocurrió en estas décadas, entre los 1900 y algo. A finales de los 80, la interacción o la interpretación sobre las leyes de contenido sufrían un cambio drástico y la cantidad de material sexualmente explícito se elevaba, pasando de 20.000 en 1970 a 41.000 en 1990 y 76.000 en 1996. O sea, un 76.000 títulos. Ajá. Vaya. En este caso, estamos haciendo referencia al artículo 175 del Código Penal de japonés, que es donde donde estamos guiando sobre las leyes de obscenidad o lo que controla ese contenido. Ajá. Establece el concepto de obscenidad o indecencia, pero jamás hubo una definición clara y hasta ahora se expresa en términos vagos. Por así decirlo, nada más dice que algo se considera obsceno o indecente, pero no explica qué es obsceno y qué es indecente. Se presta la interpretación de lo que ellos consideren como obsceno o indecente. Uh-huh. Lo que realmente suele ocurrir con muchas de las leyes, que Uh-huh. son difíciles de interpretar. En este caso, hasta 1993, disculpen, esto significaba que estaba prohibido mostrar genitales y vello público. Muchas maneras se inventaron para mostrar escenas sexuales sin caer en la indecencia. Como para esquivar esa ley. Ajá. Obviamente, pues el ingenio humano se abrió paso. En este caso se creó lo que se conoce hasta ahorita como pixelar. Ok, muy muy utilizado ya hoy en día también Incluso hasta para otras cosas. Ajá. En este caso, el oscurecimiento simplemente, el oscurecimiento o atenuación de la escena, o aquellas zonas poner una atenuación en blanco o en algún otro color. En este caso es una de las cosas que se inventaron para evitar caer en desacato a esa ley. En este caso el arte adaptó esos elementos y le dio al medio un gran valor expresivo. Uh-huh. Por así decirlo, se abrió paso con esas artimañas, ¿sí? En este caso, una simbología clara para estos elementos, en este caso de todo lo que hablamos de erotismo, en este caso ya cayendo en el término, en todo lo que involucre ya cosas más elevadas de solamente erotismo, se cambiaba por situaciones, por ejemplo, en vez de opacar o pixelar ponían flores, conchas de mar, frutas o figuras obviamente fálicas, por ejemplo, pepinos, berenjenas, melones, sandías, cualquier otra cosa que pudieras darle el doble sentido. Ajá, se cambiaba para censurar esa parte, pero que todavía dieras a entender que es eso. Por así decirlo, fueron mañas que se fueron inventando, que se fueron proponiendo y que vieron que funcionaban y no les llamaban la atención. En este caso nos dio, por así decirlo, la forma o la válvula de escape para poder seguir haciendo esas obras. Uh-huh. En este caso, esta repentina apertura permitió que mangakas como Ángel, en este caso hablando de un año del mangaka de 1988, de Ujin, el manga se llama Ángel, aparecieran. En este caso, Ángel es una historia bien elaborada, se combinan elementos fuertemente eróticos e imágenes explícitas. Sus portadas parecían inocentes y de hecho no se comercializó como un manga pornográfico. Su gran popularidad alertó a las autoridades y pronto se desató una controversia a su alrededor. En este caso, este mangaka Ujin, creó un manga llamado Ángel. En este caso, un manga que logró despistar y no caer en los clichés
Y obviamente esto, pues obviamente bien a la popularidad, pues alertó a la gente que Advirtió que podía existir ese tipo de impresiones aún con las leyes promulgadas. en este caso el golpe final a la serie ocurriría cuando en 1989 un asesino serial llamado Tsutomu Miyazaki, que vamos a hablar después de él porque es una historia muy interesante para tomar en cuenta, fue capturado. La brutalidad de sus crímenes, en este caso mutiló, violó y realizó actos necrófilos con 4 niñas, además de beber sangre y obviamente cometer canibalismo, Ok, digo, viene todo en un solo paquete, ¿quién lo diría? ¿sí? Que curiosamente resultó que le descubrieron que era aficionado obviamente a ese tipo de publicaciones. Ajá. Aunque publicación que, por ejemplo, podría incitar a la sexualidad o incitar a ciertas prácticas. Ujú. Como ya vemos ahorita hay muchos mangas de diversos géneros y subgéneros que algunos podrían darse a entender como que están incitando, pero pues ya depende de la interpretación de cada uno. Ujú. Pero en este caso esta persona fue la que aprendió la alerta porque pues obviamente en esos momentos salieron Fue, noticias de este tipo y fue como el ídolo falso a la cual incendiar. ajá, exactamente, o sea, descubrieron que esta persona era pues obviamente muy afín a este tipo de material erótico, en este caso el manga, este volcó pues obviamente el repudio ¿cómo decirlo? El El desaprobo. desaprobar ese tipo de material por parte así ya de más publicidad de la población en general. Ok, ya más allá de las leyes, el descubrimiento o el hallazgo de este tipo de material por parte de la policía, me imagino, a este asesino, Ujú. pero provocaron que también existiera como un repudio hacia ese tipo de literatura, por así Ujú. llamarlo, pero por parte de la población. Sí, Eso quiere decir que ya afectaba mucho más, ¿no? sí, en este caso este foco de alerta volcó a la población contra el material erótico y el manga en sí. En este caso pronto fue etiquetado como el otaku killer o el asesino otaku, en español se traduciría, y en el año siguiente Ángel fue cancelada y en 1993 continuó la serie bajo otro sello editorial. Por así decirlo, la editorial dijo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de esto porque ya me metiste en una broncota, pero otra más adelante en Ya 1993 una vez que se había relajado un poco el tema y a lo mejor incluso dejaron que las se enfriara. leyes, Ajá. y volvieron a retomar la idea que a lo mejor Era buena. era buena o si no simplemente llamaba mucho la atención debido a la controversia. Ajá. En este caso, pues obviamente fue lo que nos abrió el foco de alarma, ajá, entre la población. Pero aquí se menciona una palabra que no muchos utilizamos bien, porque la idea es un poco vaga, el concepto es vago. En este caso se denominaba otaku killer o asesino otaku. Pero en este caso la palabra otaku hace referencia a la nueva generación nacida en Japón en la década de 1990 al amparo de los videojuegos y del internet. Esto es lo que se considera como la generación otaku. En Ujú. Japón. En Japón. En este caso, estos adolescentes suelen recluirse en sí mismos y llegar a la edad adulta sin demasiado contacto social. Suelen ser considerados como geeks en la cultura japonesa y en Occidente, o sea, aquí en América, el término el otaku se designa al aficionado, pues obviamente del manga y el anime, que es lo que normalmente lo usamos nosotros para referirnos a un otaku. Uh-huh. En este caso, a pesar de estas situaciones, la cantidad de material erótico en Japón no dejó de crecer y obviamente pues el manga siguió ganando fama y fans en todo el mundo. En 1998 la serie Love Hina llegó a la fama a su creador, o llevó a la fama, disculpa, a su creador Ken Akamatsu por imprimirle frescura al género conocido como soft hentai o soft hentai sería como hentai suave. Ajá. Ok. Ese Ajá. no término nunca lo había escuchado. Con el soft. Sí, eso es algo no muy utilizado, pero sí existe. En este caso, eh,
que parecía haberse estancado en ese momento, o sea, nada más llegar a hacer el tema muy monótono, los temas muy O sea, llegó monótonos, la producción a exceder. ajá, que recurrieron a la fórmula. Entonces, una vez que salió Logina, pues fue como el refresco o la nueva generación. Ujú. Ujú. En este caso, Logina, o la serie Logina retratan a un joven cualquiera, en este caso repentinamente asediado por chicas. Ujú. Oh, discúlpenme, Ok. es una chica, una Ah, ok. joven. Sí, ahí disculpen porque no, O desafortunadamente sea, no, una no, sola. ajá, Ah, yo no, ya me dije, es algo tipo harem o algo así. a eso voy. En este Ok. caso, el Obgina retrata la vida de una joven cualquiera que repentinamente se ve asediada por obviamente, por discúlpenme, otra vez, aquí me estoy equivocando. Es la historia de un joven que repentinamente se ve asediado por chicas, que obviamente lo que conocemos como harem, Ok. en la serie. De corte cómico, popularizado como el fenómeno que popularizó lo que conocemos como fanservice. Por así decirlo, lo que conocemos como fanservice se debe a Lobgina. En este caso, el fanservice, donde se muestran situaciones subidas de tono, en este caso, todo tipo de sugerencias o situaciones explícitas, de una manera, pues, ahí porque sí, sin ningún interés Mm, para la historia. ok, no son justificadas únicamente, son agregados para el disfrute de el tipo de fan, de ese tipo de fan. Sí, obviamente pues una demostración por qué se llama fanservice, ¿no? Servicio al fan, por así decirlo. Obviamente esto Que de aplica hecho para, el término es bastante bonito. sí, en este caso abarca para personajes femeninos y masculinos, pero por obvias razones he usado más en femeninos, según sea el público al que va dirigido. Ujú. En este caso, estos cambios permitieron que se pasara por alto muchos contenidos pornográficos hasta el 2004. Y por primera vez en 20 años se realizó un juicio de obscenidad donde como resultado el encarecimiento del artista Sawa Yui y el editor Monotori Hitsu. Durante el juicio se argumentó que el manga Mishitsu, publicado en 2002 por el grupo Shobankan, en este caso contenido con muy alto nivel de realismo, lo que aunado a que mostraba obviamente los genitales y características de cualquier exageración caricaturizada, ajá, una forma por así decirlo un poco más vívida y más real, lo convertía en material pornográfico y de acuerdo con la ya citada o ya mencionada famosa ley o artículo 1145, 175, disculpen, de obscenidad la obscenidad o lo que establece que es obsceno e indecente. Como consecuencia de esto, algunas librerías eliminaron por completo la sección para adultos. Por así decirlo, anteriormente pues se dividía, aunque hubiera poco público, había material de todo tipo en las Ok. librerías o en las tiendas. Ajá. En este caso, por la renovación o por el juicio que se hizo, o la reclaración o el restablecimiento del artículo 175, algunas librerías eliminaron por completo su sección. En general, el fenómeno de lo erótico ha impregnado a una buena parte de la población del manga y el anime. El proceso sorprende por su velocidad, obviamente un crecimiento exponencial muy grande, y unas cuantas décadas de que pasaron de la prohibición absoluta de la libertad temática o la libertad que tenían ellos para publicar el estilo que publicaban. La pornografía japonesa aún capta la admiración del mundo por los niveles de contenido que tienen, tanto físico como sexual, que representan. A pesar de esto, los crímenes sexuales catalogados desde Chikan, en este caso vamos a hacer la enumeración de los crímenes que pueden haber correspondientes a esto, que es Chikan, que es el frotamiento, hasta las violaciones, lo más grave, siendo lo más grave, Ujú. han disminuido en Japón durante estos tiempos. O sea, Ok, a pesar de, contrario a lo que se creería que exponencialmente al aumento del material que es sugerente,
pasó como lo contrario respecto a este tipo de crímenes. Ujú. Ok, eso es algo bastante curioso. ¿Sí? En Japón, en 1992, se reportó 1.4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos la cifra era de 37.2 por cada 100.000 habitantes, o sea, de situaciones correspondientes a eso. A pesar de esto, algunos casos muy notables como el de Tsutomu Miyazaki y de Kaoru Kobayashi, que también vamos a hablar más adelante, en este caso, obviamente por el tipo de situaciones que le debemos a ellos, la fama del anime, o que fueron rápidamente asociados al anime sus crímenes, o manga y anime, Como lo hacen hoy en día con los videojuegos, por ejemplo. la satanización de ciertas cosas por otras cosas que pasan. Ajá. En cualquiera de estos casos no parece haber una correlación clara o de ningún tipo, aunque en todo el mundo se escuchen voces que pretenden frenar el fenómeno argumentando que se trata de material nocivo. La exposición a actos a estos medios, estos actos, sin embargo, parece funcionar como una válvula de escape o fantasías catárticas, tal como indicaban algunas estadísticas. La libertad alcanzaba, sin embargo, a preocuparse, o sea, el hecho de que sea exponencialmente a lo mejor no preocupaba, pero lo que preocupa normalmente o lo que hacen referencia en este artículo es que la libertad es lo que preocupa a algunos, pues a diferencia de otros países, temas como el bestialismo, la pedofilia, la necrofilia no están prohibidos como tales. No están Lo que prohibidos de está, forma explícita. lo que está censurado es la descripción gráfica, en este caso o explícita de estos actos. No está mal publicarlo, está mal ponerlo explícito o con mucho detalle. ¿eh? El único límite por ahora parece ser la creatividad de los autores, y por lo tanto en Japón como en todo el mundo eh, siguen leyéndose mangas que presentan una infinidad de temas, situaciones y personajes. Y eso sería todo por parte del artículo que les acabo de citar. Eso sería todo por parte de ese artículo. Está muy interesante, la verdad, y me quedé corto en algunas situaciones porque eh, la verdad el tema da para más, pero el artículo se me hizo muy interesante. No sé cuál sea tu perspectiva con lo que acabamos de citar ahorita. Ok, sí veo que existe realmente muchos problemas con ese tipo de contenido realmente porque es algo muy muy escandaloso por el simple hecho de que sean incitaciones, obviamente, pero vemos que hay tanto como factores que pueden afectar a la persona, o sea, a veces volteamos a ver a criminales que tienden a tener ciertos gustos, pero eso no es una razón como tal. Ujú. Muchas veces se ocupa como un chivo expiatorio para poder generar más o incitar más a las masas a cambiar su opinión al respecto de algo. Ujú. En este caso lo vemos como me decías anteriormente con lo de los videojuegos. Sí, así es. Hay gente que ha sido criticada por jugar videojuegos porque hay personas que creen que a raíz de estos videojuegos, que muchas veces son, por ejemplo, videojuegos de armas, videojuegos Que eso es lo más popular de ahorita. lucha, sí, obviamente es lo más popular hoy en día, que dicen que puede ser nocivo porque puede desensibilizarte. Obviamente sí hay ciertas cosas que te pueden afectar, pero yo creo que siempre y cuando mantengas cierta sanidad, por así decirlo, en ese sentido, de que sepas que estás jugando, Ujú. no debería haber ningún problema. Por ejemplo, hubo también mucho, ahorita que mencionabas los géneros, había mucho también un revuelo con respecto a las categorías Ujú. de los videojuegos. Bueno, yo me tuve un poquito al margen de eso, pero había ciertos videojuegos que hoy en día ya son muy populares para gente de todas edades, pero realmente tienen una categoría de edad. Ujú. También estamos en eso, que a veces es un problema muy grande que las categorías no se respetan. Sí, Porque, adelante. en este caso, como ya aterrizándolo al manga, pues obviamente el manga va a estar ahí siempre, y como decía el artículo, o sea, la libertad de expresión o el hecho de que tenga ciertas lagunas para publicar lo que tú gustes, obviamente va a haber de todo tipo, o sea, tanto puede haber mangas como, por ejemplo, existe el manga de My Little Pony, como Así es. tanto puede existir el manga Guro.
Ajá, y de ahí cuando lo conversamos ya fuera de grabaciones también me llamó mucho la atención porque yo había leído ese tipo de mangas y no sabía que se llamaban de esa forma. Sí. ¿Nos podrías aclarar un poco a qué se refiere ese tipo de género? En este caso, el término, o con nosotros conocemos el género gore o gore, que es el género sangriento, el género que muestra mutilaciones, que muestra mucha sangre, ujú, que muchas veces hasta existen muchos animes que hacen referencia a eso. Ok, Ujú. que a veces está bien justificado y a veces es bastante exagerado o demasiado utilizado. Ujú. En este caso nosotros asociamos eso con todo lo que es violencia, pero de ahí abarca un género que es muy poco visto, pero existe y es el guro. Ujú. Que en este caso el guro hace referencia a todo lo grotesco, Ok, o sea, ya no estamos hablando de temas relacionados, por ejemplo, con la sangre o la violencia, pueden ser temas tanto de... psicológicos como cualquier cosa que te pueda dar asco o repulsión, se considera guro. Ok, también de ahí, por ejemplo, hablaríamos de obras como la de el dibujante y mangaka, Junji Ito. Alcanzaría a establecerse algo así parecido, sí, guro. Sí, porque me parece, bueno, en mi Pero mente me viene más ese tipo de obras que son las que he tenido la oportunidad de leer. sí, en este caso, por así decirlo, Junji Ito con su serie más conocida que fue Sumaki, Sí, pues, es una de sus series más conocidas. De hecho, tengo el gusto de tener esos 3 tomos la verdad están muy chidos, las ilustraciones de la portada están muy buenas. Pero bueno, eso sería lo más light del Guro. del Guro. Nos podemos ir hasta el extremo más grande y obviamente muchas páginas y muchos videos hablan sobre algunos mangas que se catalogan como Guro, pero no, créanme que no han visto lo más bajo que puede caer el arte Guro. Ujú. Y bueno, hablando de eso, tal vez no venga mucho al tema, pero digo, hablando de ese tipo de temas, pues sí es muy fácil llegar a discriminar este tipo de temas porque son muy escabrosos, pero digo, tanto como para borrarlos únicamente no me parece tan necesario. O sea, si eres una persona que eres susceptible a ese tipo de situaciones, puedes simplemente evitar ese tipo de lecturas, hablando de que lo publiquen. Por ejemplo, a lo mejor puede llegar a ser nocivo, pero ya eso depende de hacer más estudios, pero simplemente que te enoje el hecho de que exista, simplemente creo que nada más lo deberías de evitar. Sí, en este caso va a existir, quieras o no, te gusta o no, protestes o no, va a existir y va a Sí, ser algo que siempre va a estar y deja mucho dinero a mucha gente. bueno, y lo digo a experiencia también de un conocido que se metió en ese tipo de temas siendo que él no era una persona que le gustara leer y digo, encontró cosas que no le gustaron, que simplemente dijo que no le hubiera gustado Verlo. verlo, digo, y yo le dije, ¿para qué te metes en ese tipo de temas siendo que sabes que no te van a gustar? ¿Sí? Bueno, pues en este caso, yo creo que por el momento sería todo por parte de esto. Después me gustaría volver a retomarlo, pero ya directamente con una charla nada más de los contras, pro y algunas situaciones que podamos ver sobre ese mismo tema. Pero pues obviamente vamos a la conclusión que es de que quieran o no, el anime y el manga, en este caso más centrados en el manga, que es lo que nos desencadenó todo este video, va a existir en todos sus géneros y va a haber muchas personas que van a hallar con su creatividad y su imaginación formas de traernos cosas mucho más subidas de tono, mucho más escandalosas. Siempre va a haber algo más escandaloso. ¿Por qué? Porque es la primera regla, por así decirlo, ¿no? La primera regla del internet. Ok, que busquemos sobresalir. No, en este caso no sé si conozcan todos, hay algo que se conocen como las reglas del internet, Ok, que desconozco. yo pienso que no las he estudiado bien, pero son reglas que están implícitas por lógica, por así decirlo, que siempre va a ser, por así decirlo, ley. La primera regla del internet es de que siempre va a haber algo más jodido, Algo peor. siempre va a haber algo más gacho, o sea, vas a decir, esto es lo más grotesco que he visto, esto es lo más feo que he visto, y siempre va a haber algo más. Bueno, eso aplica muchas veces como cuando dices esto, no creo que pase nada peor. Ajá. Entonces esa es la primera regla. Y de ahí nos vamos a más reglas que me gustaría también hacer un video de las reglas esas porque hay muchas muy interesantes y muy importantes que nosotros conozcamos o no conozcamos, ¿Están presentes? están presentes, pero y son parte de esto también. Pero bueno, entonces eso fue parte de lo que son las leyes que rigen ahorita por el momento el anime. Si quieren buscar el artículo
el artículo 175 del Código Penal japonés, que tengo entendido que actualmente sigue sin ser Sigue sin tener modificaciones mayores. y sigue siendo ambiguo, o sea, no te dice como tal que consideras grotesco o nocivo Obsceno. o obsceno. Ok, solamente dice prohíbo lo obsceno, por así decirlo. Ajá, o sea, no lo he leído al 100, pero o sea, no te dice como tal, o sea, no te dice está prohibido esto, esto y esto y esto, nada más dice prohibido mostrar lo que hayamos visto anteriormente, prohibido mostrar ciertas partes y pues obviamente de ahí nos conllevamos a un montón de referencias a eso. Pero bueno, entonces eso sería todo por mi parte del día de hoy. Vamos a ver si podemos subir este video lo más rápido posible porque se nos acerca unas temporadas muy interesantes para subir más material. Pero bueno, entonces no olviden seguirme en Twitter, que es donde estoy promocionando estos videos. Búsquenme como @KagamineLeo1. Luego explicaré por qué soy KagamineLeo1. Y pues obviamente suscríbanse a la página, al canal, por favor, publiquen, nos van a ayudar bastante porque sí tenemos vistas, pero no tenemos comentarios. Entonces me gustaría tener muchos comentarios. Buenos, malos, pésimos, cualquier comentario me gustaría tener aquí. Entonces por mi parte sería todo. Se despide Leonardo, el Pony y Ángel, bueno, pásensela muy bien. Traten de no hacer crítica a lo tonto. y hasta luego. Hasta luego.